a todos y a todas. Me llamo Cristina y hoy nos encontramos en Los Alcázares, justamente en Repuestos Valentín. Además, me encuentro acompañada de mi compañera Lucía y mi compañera Silvia y venimos a entrevistar a nuestro entrevistado que se llama Valentín. Acompáñenme a visitar la tienda donde él ha trabajado durante muchos años. Another season we leave behind, another story that's got me blind, got only you on my mind. I couldn't face what I couldn't face. Dio la reconstrucción de la economía. En 1919 fue un año de relativo crecimiento, debido a la demanda de bienes domésticos y a un positivo efecto de los créditos norteamericanos. Las secuelas de la guerra condujeron a una recesión que se inició en 1920 y no se superó hasta 1924. A continuación vamos a hablar un poco sobre nuestro entrevistado que vivió esta época de posguerra. Él es Valentín Izquierdo Olmos, nació el 25 de agosto de 1936. Estuvo trabajando hasta sus 21 años en el campo y seguidamente se hizo mecánico de motos y coches, hasta que finalmente fundó su propio negocio. En 1964 se casó con Concepción Marín Marín y no tiene hijos, pero sí tiene 3 hermanos. Como hemos mencionado anteriormente, hoy nos acompaña Valentín Izquierdo, dueño de los Repuestos Valentín, que vivió este periodo durante su infancia. Bueno, buenos días, Valentín. Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues a continuación vamos a empezar con la entrevista, ¿vale? Venga, vale. ¿Qué recuerdas de infancia? ¿Alguna anécdota? No, anécdota no. Solamente fatiga y mala vida de mi infancia. Al terminar la guerra civil. Entonces la posguerra, que tenía 9 años, yo estaba trabajando obligadamente porque había que ayudar a la casa. Esa es de mi infancia, hasta que hice la primera comunión. Después de la primera comunión ya empecé a trabajar en el campo. Lo mismo estaba cogiendo tomates, cogiendo algodón, guardando ganado, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. En ese plan me buscaba la vida, hasta que me coloqué en una fábrica de juguetes de cartón. Bien, estuve haciendo juguetes de cartón ahí hasta aproximadamente de 12 años así hasta los 18. A los 18 años fracasó la fábrica de juguetes y entonces me pasé a un cebadero de cerdos. Ahí estuve hasta que me fui a la mili. A los 19 años entré en la mili. Entrando en la mili de ayudante de un camión, iba muchos ratos perdidos a un taller mecánico de moto. Aprendí el oficio de mecánico de moto. Entonces me establecí. Y yo me establecí de 21 años. Solamente en la parte mecánica. Te estoy hablando de la vida profesional que he llevado. Sí. De moto me pasé a coche. De coche monté este repuesto que está aquí, que estáis viendo, si le habéis echado una foto. Y de aquí ya he ido evolucionando, gracias a Dios, hasta esta edad que tengo hoy, que me estáis entrevistando. ¿Recuerdas algo de cómo era la escuela? Sí, solamente una nave, solamente con los pupitres, me comprende que teníamos cada uno el nuestro, y tu asiento, allí estábamos los niños, el maestro lo teníamos enfrente, exactamente igual que hoy, igual. El colegio solamente para eso, si a los 10 años ya salí yo del colegio, y yo me he quedado como un analfabeto, yo salí dividiendo por 2 cifras, ya terminó mi carrera ahí. ¿Sabes? Las 4 reglas me comprende lo que te decía, hasta la división. Después lo he ido aprendiendo sobre la práctica y sobre el trabajo. ¿Tenías colegio por la mañana? Por la mañana. ¿Solo por la mañana? No, por la tarde también. ¿También? Había la lectura. Por la mañana era solamente así de escritura y tal, y por la tarde era lectura, leer, nada más. Entonces, existía mucho la religión. Y por las tardes había que rezar el rosario, cosas así, ¿sabes lo que te quiero decir? Las menos veces los viernes, nada más. Y listo. Esa era la escuela que teníamos, nada más.
¿De qué trabajaban tus padres? Mi padre, cuando éramos pequeños, tenía un taxi. Y con el taxi, lo cual, aquello, el taxi cada vez más viejo, se ganaba menos dinero, se echó a perder. Y entonces a trabajar en el campo, trabajaba mi padre. Y se vendía petróleo por todas las casas de campo que no había luz eléctrica. Íbamos con una bicicleta y llevábamos un bidón de 15 litros, íbamos de casa en casa. Unas te tomaban 1 litro, otras medio, otras tal, para los quisqués, para los petromar, para todas esas cosas así. Y mi padre se dedicaba a eso también, de aceite para los motores de campo. Mi padre. Mi madre nada, solamente mantener la casa. ¿Cómo era la salud? La sanidad, si había algún accidente pequeño, ¿sabes qué es lo que podía pasar? O una enfermedad, algo, íbamos a la base militar. Y la base militar te atendía. Es decir, que te hacía un corte, te habías caído, te pillaba una bicicleta o algo que te pasaba, cualquier caída, entrabas a la base militar. Te acompañaba el centinela hasta el botiquín que había, un pequeño botiquín, y si era muy grave, te pasaban a la academia, ellos mismos. Ayudaban a la base militar. Esa era la sanidad. La sanidad la conocimos ya cuando teníamos aproximadamente, yo tenía unos 27 años, 26 o 27 años, cuando ya conocí la sanidad pública, que nos dieron una tarjeta médica, toda esa. ¿Qué viviste durante la mili? ¿Qué hice durante la mili? Sobre eso conducí un camión para ir aprendiendo más. Y una cuba de agua para repartir el agua a todo el pueblo que tenían su aljibe. Entonces hice la mili así. El oficio de mecánico lo aprendí metiéndome de ayudante de un ómnibus que iba a llevar todos los niños a Cartagena al instituto a estudiar. Y mientras ellos estudiaban, yo me iba a un taller mecánico que había al lado, y allí aprendí el taller a moto, a arreglar reparaciones de moto. Eso me hizo, cuando salí de la mili, establecerme de mi cuenta. Entonces me establecí de mi cuenta a los 21 años, cuando me licencié, con un garaje de moto pequeño. Ahí ya el oficio saca maestro de los motos que aprendí en la mili, se puede decir, ¿sabes? Cuando que eso ya me sirvió para establecerme para toda mi vida. Y de moto pasé a coche. Y de coche al repuesto que tenéis aquí. Y ahí lo ven. ¿Pasaste hambre en la guerra? En la hambre no. En guerra no se pasó. Nadie de los que había aquí en el pueblo, nadie pasó hambre. Teníamos la base militar que nos ayudaba. Y entonces había trigo, había cebada, había de todo. Y dentro del pueblo teníamos una casa, un bloque de casas, que era intendencia, y donde íbamos a comprar las cosas que nos costaba mucho más barato. Estamos hablando de guerra que yo tenía 3 años, ¿sabes? Yo nací en guerra, cuando empezaba, y por eso te digo que me acuerdo de todo eso, me acuerdo estupendamente bien. En las casas siempre tenían unos animales pequeños, que eran como los conejos, eran como las gallinas, como estos que te ponían los huevos, los conejos que criaban ahí, no tenías más lo que tú te daban allí. Es decir, en guerra no se pasó el hambre, se pasó después de guerra. Pues hasta aquí nuestra entrevista. Muchas gracias por responder a nuestras preguntas y esperamos volver a vernos. Pues, Adiós. Adiós. Bueno, chicas, ¿qué os pareció la entrevista de Valentín? Pues a mí me sorprendió cuando le pregunté por el tema de la sanidad y nos contó que estaba muy difícil el acceso a los hospitales. ¿Y a vosotras qué tal os ha parecido? A mí lo que nos contó sobre las escuelas, de que había tanto colegio por la mañana como por la tarde, pero la diferencia era que por la mañana únicamente hacían el acto religioso y luego por las tardes tenían clases de electroescritura. ¿Y a ti? Pues a mí lo que me sorprendió fue que cuando le pregunté que si había pasado hambre durante la guerra y tal, me dijo que no, que durante la guerra nunca se pasa hambre, que lo que viene peor es cuando termina la guerra porque falta cosecha, faltaba de todo. Y yo me pensaba que era al revés, que durante el periodo era cuando más lo pasaban peor. Pero bueno, sinceramente fue una entrevista muy bonita.
A mí me pareció muy bonita, conocimos muchísimos aspectos los cuales desconocíamos, pero el capítulo ya da Ya su está. fin. Y con esto concluimos ya nuestra entrevista. Adiós.